Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes nuevamente esta catequesis viviente, la cual he titulado Un juicio final que se prepara cada día. Creo que el título ya nos dice algo y también de qué vamos a tratar en el día de hoy. Y si tiene por allí su Biblia, me gustaría que buscara el capítulo 25 de San Mateo. Capítulo 25 de San Mateo, versículos 31 al 46. Eso es lo que hoy vamos a estar hablando. Y empezamos pues diciendo que en nuestra sociedad hay diferentes posturas ante la vida y la muerte. Todo depende con quién conversemos y cada quien tiene su opinión sobre la vida y la muerte. Algunos piensan o creen que todo se acaba al morir, que al morir pues ya no hay nada más. Y como consecuencia hay que vivir con intensidad el hoy. Y por eso se valora a la persona por los éxitos que haya tenido durante su vida. Hay otra cosa que también ha influenciado mucho en nuestra sociedad y es esta influencia que tenemos sobre el budismo y el hinduismo, que lleva a otros a creer que la vida es una cadena como de un continuo nacimiento, muerte y reencarnación, hasta que el alma, convertida en un ser superior, encuentra la inmortalidad. Es increíble, pues, me he encontrado con personas que tienen esta opinión. Nos reencarnamos. Cada vez más cree que al final de la vida nos fundiremos en la energía del universo. Otros no piensan en el fin de los tiempos, porque ya tienen bastante con que calibrar las cuentas para llegar hasta el fin de mes. Son mucha gente que no piensan en estas cosas porque, bueno, hay otras preocupaciones urgentes. Así que estas y otras posturas son muy importantes porque influyen en la forma de plantear la vida, en la relación con la que se establece con el medio ambiente y con los demás, en la sociedad que se construye. Ahora, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué he escuchado sobre el fin de la vida? ¿O cuál es mi opinión sobre el fin de la vida? ¿O qué pienso al respecto? Esta pregunta sobre el fin de los tiempos, el fin de la vida, era algo que los primeros cristianos también se preguntaban sobre la muerte y el más allá. Era una pregunta constante. El evangelista Mateo responde a esta inquietud con un singular cuidado mediante un conjunto de relatos que son así como el testamento de Jesús a sus discípulos. Estos relatos están expresados en un lenguaje apocalíptico. Era una forma de escribir propia de la época con la que el evangelista dice algo muy importante a su comunidad. Jesús volverá. Esto lo leemos en el capítulo 24 de Mateo, del 1 al 35. Y es necesario mantenerse fiel a las enseñanzas del Señor. Capítulo 24 también, del 36 al 25. Para ello, no es suficiente quedarse con los propósitos ni con los buenos deseos, sino que hay que hacer. Y el último de estos relatos sobre el que vamos a reflexionar hoy es sobre el juicio final.
y esto es lo que vamos a estudiar en este capítulo 25, del 31 al 46 de San Mateo. Después, Jesús anuncia solemnemente su muerte, ya en el capítulo 26. Situados en el contexto del capítulo 25, podemos descubrir dos partes de este pasaje. ¿Cómo aparece caracterizado el personaje central? Fijémonos en estos versículos del 31 al 33. Así que busque su Biblia, capítulo 25, del 31 al 33, es lo que vamos a leer ahora. Así que me puede seguir si tiene su Biblia lista. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a uno de los otros, igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Bien, esta lectura de hoy nos sumerge en un pasaje muy conocido al que nuestras Biblias suelen dominar el juicio final. Está diferenciado con dos partes. Tenemos una introducción narrativa que presenta la llegada del Hijo del Hombre, que son los capítulos que hemos leído, del 31, los versículos del 31 al 33, y un diálogo que ofrece la palabra del Rey y sus decisiones, que son los versículos del 34 al 46. El personaje central es, lógicamente, el Hijo del Hombre, una figura simbólica del Antiguo Testamento que lo podemos leer en el libro de Daniel, versículos 13 al 15, que los primeros cristianos aplicaron a Jesús para subrayar su carácter de juez definitivo. Aunque es evidente que le rodea la gloria divina, aparece como rey al modo humano. Si cualquier regente va acompañado de sus servidores, el Hijo aparece en el trono de su Padre rodeado de la corte celestial. Se sienta como cualquier mandatario para decidir sobre los que gobierna. Esta imagen del Rey y Juez Todopoderoso que puede mover al temor queda atemperada con la del pastor, que sugiere la atención y el cuidado amoroso hacia su rebaño, que es una idea que nos viene del libro de Ezequiel, capítulo 33, del 17 al 22. Observemos la inversión de posiciones que ya empieza a darse y que continuará con el resto del relato. Jesús, el siervo sufriente, que fue acusado y condenado, se convierte ahora en el juez universal. El crucificado, que trajo justicia a lo marginado y que fue rechazado y no acogido, decide ahora como rey quienes heredarán el reino. Y todo ello con esa mezcla perfecta de justicia y misericordia que caracterizó su vida y su misión. Ahora vamos a leer los versículos 34 al 46. Y aquí observemos el diálogo endíctico. ¿Qué criterios sigue el Hijo del Hombre para acercar o separar? Veamos, versículos 34 al 46. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino como ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa,
Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad te les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los de la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado por el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad te les digo, siempre que no le hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Bien, aquí vemos este sentido de justicia. No nos habrá sido difícil identificar el paralelismo perfecto que recorre esta segunda parte del pasaje. El Hijo del Hombre se dirige a los situados a la derecha y a la izquierda. Tras unas palabras casi idénticas, entrega a los primeros en propiedad del reino, mientras que a los segundos les asegura el fuego eterno. Los primeros son denominados benditos y a los segundos se les llama malditos. Este paralelismo permite que el criterio de selección del Hijo del Hombre no ofrezca ninguna duda. Integrar el grupo de los benditos o de los malditos se decide según el comportamiento hacia los más pequeños, hacia los más necesitados o hacia los más pobres. El futuro se construye en el presente, aunque en el pasaje no ofrece la palabra amor, la separación entre unas personas y las otras sigue este criterio. Es un amor efectivo que se encarna en el hacer concreto a favor de cualquier persona en situación de necesidad. Creo que esto nos queda bien claro a todos. No sirven, por tanto, los sentimientos que solo manifestamos, ni los buenos deseos, ni nada de esas cosas, ni la intención que muchas veces declaramos, ni siquiera el compromiso que queda olvidado en un papel. Lo que importante es el hacer, lo que hacemos a favor de los demás. Como dije, no basta que digamos te deseo un feliz día, que te vaya bien, sino lo que hacemos, eso es lo importante. Vamos a leer, antes de entrarnos en otra cita bíblica, vamos a ir a un cambio y al continuamos con más profundizando este pasaje que estamos reflexionando sobre el juicio que se prepara cada día. Regresamos. Amigos, estamos en esta catequesis viviente hablando sobre un tema bíblico.
un juicio que se prepara cada día. Vamos ahora a leer los versículos de este capítulo 25, los versículos 35 al 36 y luego 42 y 43. Se repite igual para los benditos y los malditos. Agrupémoslas en dos grupos, comer, beber. Descubramos que hablan de mesa, vamos a ver que se habla de mesa, de acogida, de salida. Leamos. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Las obras de amor son idénticas para todos. La humanidad no será juzgada de forma diferente por pertenecer a un grupo determinado, ni a una religión específica, ni habrá un juicio para los seguidores de Jesús y otro para los no seguidores o los no cristianos. No se pedirá acciones espectaculares ni actos heroicos, sino un servicio práctico que se realiza en el día a día, fuera de cualquier lugar de culto, en la casa, en el hospital, en la cárcel. No será un amor complaciente a sí mismo que busca ante todo un camino de realización personal, sino el amor como realización, pero en la entrega a los demás. Los destinatarios que vemos aquí de estas obras de amor son personas necesitadas y en gran medida marginadas por la sociedad. Son personas no bendecidas por la vida. Al ser cuidadas, alcanzan la bendición definitiva para sus bienhechores. Su necesidad viene expresada por 6 situaciones de precariedad que podemos agrupar en vinas: comer, beber, techo, desnudez, enfermedad, cárcel. Cada uno de estos grupos carenciales invita al hacer en un aspecto de la existencia, es decir, compartir la mesa, acoger en la casa, salir en busca del que no puede acercarse. Son acciones dirigidas a solucionar necesidades básicas, universales y que invitan a ensanchar el corazón en todo momento, a descentrarse del egoísmo para que nadie quede privado de vida y de dignidad. Qué cosa pues tan interesante en estas palabras de Jesús. Ahora, fijémonos cómo reaccionan los que son acogidos y los que son rechazados. Vamos a leer los siguientes versículos y vamos a ver estos cambios que ocurren. Los versículos 25, 37 y 40 y 45 y 44. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.
Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos o sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no le hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. La humanidad juzgada no comprende. Señor, ¿cuándo te vimos? Aunque ambos grupos llaman a Jesús Señor, lo que define a un discípulo no son las palabras, sino las obras. Y es en el amor al prójimo donde se hace efectivo el seguimiento y el amor a Dios. Es imposible llamarle Señor y no ser capaces de reconocerlo en quienes Él se revela y se ofrece a un servicio, aún sin verle. Es una enseñanza tan importante que el mismo pasaje la repite en 3 ocasiones, aunque de manera diferente. Una vez en el diálogo con la humanidad del que hemos hablado, otra vez implícitamente a través de una sugerencia, contradicción de imágenes, la majestad del rey, que parece como juez todopoderoso, contrasta con aquellos humildes necesitados con quienes se identifica. Finalmente, son las mismas palabras del Hijo del Hombre, quien en su figura de rey subraya el amor efectivo a favor del más pequeño de los humanos. En el Evangelio de Mateo, el pequeño es el ser humano débil o el ser humano frágil, tanto física como espiritualmente, el que no cuenta, el que necesita apoyo de cualquier tipo. Ese es el más pequeño. Y Jesús se identifica siempre con esos más pequeños que Él llama a mis hermanos. En ellos pide ser buscado. En ellos Él pide ser honrado, amado y servido. Paradójicamente, el Rey Pastor, el Hijo del Hombre, se mueve en un mundo de la gloria y en el mundo del sufrimiento. Son benditos quienes han vivido la relación entre ambas esferas y han sido capaces de actuar con misericordia en la segunda, donde parecía que Dios no estaba. Las acciones han decidido el final de cada uno de los 2 grupos que ha sido dividida la humanidad. Vamos a leer ahora por último estos versículos del 34, versículos 41 y 46. ¿Qué le espera a cada uno y a los qué espera cada uno de estos grupos? Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado por ustedes desde el principio del mundo. Dirá entonces a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado por el diablo y para sus ángeles. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Bien, Jesús, que durante su andadura histórica dijo: vengan a mí los que están cansados, también dijo: vengan a mi boda. Dice ahora a los justos: vengan. El regalo es la vinculación eterna y plena a Jesucristo vivida en el reino. Al otro grupo les dice: apártense de mí. El destino elegido con sus obras es estar apartados de Dios
y por tanto la no vida, el fracaso, el sinsentido. Todo ello está expresado en un lenguaje propio de la época, fuego eterno, que no pretende una descripción física, sino espiritual de la situación. Jesús, por medio de Mateo, nos ha enseñado que al final nos espera la vida eterna y que la puerta de ese futuro está muy cerca en el presente. La llave para abrirla es la cercanía y dedicación al ser humano más pequeño y al más necesitado. Un místico español que todos hemos escuchado y estudiado, San Juan de la Cruz, lo expresó con estas palabras: en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Un amor en el que no cabe la mediocridad, es ni términos medios. Aún estamos a tiempo de volver a empezar o de retomar el camino donde nos encontramos, llenándolo de amor efectivo. Nos disponemos ahora para acoger la palabra de Dios que hoy se nos regala. Y pensemos en estas palabras que el Señor hoy nos dirige. Pensemos también en lo que el Señor tiene para cada uno. Pensemos qué me dicen este texto que estamos meditando. Mateo 25, del 31 al 46. La visión del juicio nos espera al final de los tiempos. Y a medida que se utiliza para discernir a los benditos de Dios, es impresionante. Contemplo al Señor sentado en el trono de la gloria. Nuevamente lo descubro en el pasaje como hijo del hombre y como pastor, junto al poder que posee para recibir a toda la humanidad y juzgarla. Es todo delicadeza en el cuidado de los suyos. Comprendo que la separación derecha-izquierda aparece de evocaciones políticas. Carece de evocaciones políticas. La derecha es una forma gráfica de señalar una vida con sentido, un final pleno y feliz. La izquierda define una vida fracasada, desafortunada, un final triste y lamentable. Son bienvenidos a una vida feliz aquellos que acogieron en su existencia las mismas actitudes que movieron a Jesús de Nazaret, quienes se implicaron con los más desfavorecidos y olvidados. Ellos heredarán el reino. Ellos serán los bienaventurados, quienes ignoraron a las personas concretas que la sociedad margina, cuyas vidas están en peligro y cuya libertad está limitada. Ellos serán apartados. La humanidad juzgada no comprende. Por eso decía: Señor, ¿cuándo te vimos? Me doy cuenta de que el Hijo del Hombre aparece identificado con los más necesitados, algo que no podemos pasar como desapercibido. Él mismo se hace presente de manera real en los hambrientos, en los sedientos, en los extranjeros, en los indigentes, en los enfermos, en los encarcelados, en los drogadictos y muchos más. Ellos son personas no bendecidas por la sociedad. Se convierten en bendición para quienes les atienden y les regalan su dignidad de vida. Vámonos a un cambio y a regresar continuamos profundizando sobre este tema. Volvemos.
Amigos, estamos en este programa de Catequesis Viviente con el tema Un juicio que se prepara cada día. Reflexionando sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Con asombro reverente, escucho el juicio definitivo del Rey. Dios se puede ver, Dios se puede reconocer, se hace visible y accesible en toda persona necesitada. Creo que eso nos tiene que quedar así, claro. Sus palabras motivan a tomar una decisión urgente para la vida. Meditar la palabra es permitir que ella entre en contacto con nuestra realidad, que llegue hasta lo más profundo de mi ser. Hoy estamos invitados a mirar y a descubrir a los hermanos y hermanas a quienes el mundo y la sociedad no han favorecido. En ellos, Dios mismo se hace presente. En su dicha nos jugamos la nuestra. Si un miembro de la comunidad de Mateo, por ejemplo, nos pudiese dirigir algunas palabras, ¿qué nos diría esa persona? Seguramente nos invitaría a fijarnos en el rostro de Jesucristo, que subyace en el pasaje. Por un lado, la grandiosidad del que ha recibido todo poder y autoridad. Recordemos Mateo 28, del 1 al 8. Perdón, Mateo 28, 28, versículo 18. Y se muestra como juez universal y rey majestuoso. En yuxtaposición, el siervo sufriente, hijo del hombre, a quien nada de lo humano le es ajeno, porque se expuso a todo mediante la encarnación. Volvería nuestra mirada hacia los habitantes del mundo reunidos en su presencia. Es la humanidad sin distinción de género o religión o criterios económicos. El mismo juicio para una asamblea plural. Ni siquiera la iglesia tiene un lugar aparte. Nadie, todos juzgados por igual. La diferencia es qué hemos hecho por los demás. Si esta persona de la comunidad de Mateo, como decía, estuviese con nosotros, seguramente abriría nuestros ojos para ayudarnos a reconocer que vivimos en la época de la no pasión. Urge empezar a construir una cultura de la compasión. Señalaría que es imprescindible generar nuevos modos de ser y de estar en el mundo. Nos exhortaría para que aprendiéramos a mirar de tú a tú, enterarnos de que a nuestro alrededor hay personas humilladas, ofendidos, ofendidas, que tenemos también parte de ello. Reconocer la dignidad de los más pobres, de dejar de mirar por encima del hombro. Esas son cosas básicas de todos los días. Nos situaría en aquel escenario grandioso y hoy nos dejaría solos con la voz de Dios que nos envía de un lado a otro. Ahora, pensemos
de lo que hemos reflexionado, lo que hemos meditado. ¿Qué me dice Dios con todo esto? ¿Qué siento que es mi llamado? ¿A qué me está llamando Dios? Este pasaje leído, lo repito, si alguien ha llegado tarde, Mateo 25, del 31 al 46, tenemos que profundizarlo, tenemos que meditarlo. Ahora es el momento que la palabra de Dios nos tiene que confrontar desde el silencio y también de convertir esto en un bello hacer, al colocarlo junto al corazón de Dios. Recordemos que hemos dicho que no basta con tener buenos deseos, con tener buenos propósitos. Es el hacer que es lo importante, es lo que hacemos por los demás. Y tampoco se nos pide hacer grandes cosas. Hasta el dar un vaso de agua con amor, eso Dios lo toma en cuenta. Y cuanto más cuando le regalamos una ropita a alguien, no ropa usada, remendada a alguien, un par de zapatos buenos, cuando le pagamos o le damos una comida a alguien, cosas sencillas que no exigen de nosotros todo, ni nos va a vaciar la cuenta del banco, nada. Es lo que hacemos a favor de los más necesitados y más pobres. Recordemos que es lo que cuenta al final. Agradecemos a Jesucristo, el juez universal, el Rey, el Hijo del Hombre, su encarnación y su ejemplo de vida. Pedimos vivir con la vigilancia del amor, con el corazón en ascuas, mirando al pastor que nos invita a descubrir a nuestros hermanos. Nos comprometemos a vivir con seriedad y de hondura nuestra vida de cristianos. Y sabemos que eso implica responsabilizarnos de quienes recorren con nosotros el camino. Suplicamos líderes íntegros que nos ayuden a desterrar esta cultura que tenemos de deshumanización, de esta cultura del culto a lo efímero y crear una cultura de la misericordia y de la fraternidad, una cultura donde todos tengan sus necesidades básicas cubiertas, donde los enfermos estén cuidados con delicadeza, donde se viva el milagro de ser esa compañía cercana para todos. Jesús se identifica con los más pequeños, sus hermanos. Oremos también por ellos, para que reconozcan en las acciones de tantas personas que les sirven la presencia escondida y providente de Dios. Nos unimos a ellos con la firme intención de servir con amor desinteresado a quien se ponga en nuestro camino. Jesús aparta a quienes no han obrado conforme a la caridad. Oramos por las personas que están tan ocupadas en servir a sus propios intereses que se han olvidado de los verdaderos intereses de Dios, que se han olvidado de todos los demás. Ellos solo están preocupados en sus propias cosas. Oremos también por esas personas que no tienen un momento y un tiempo para los demás. Oramos también por nosotros, para que actuando en conciencia nunca tengamos que escuchar eso que le dice Jesús a los malditos: apártense de mí.
Eso sería el desastre total. Permanezco junto al Señor. Dejo que sus ojos, llenos de justicia y de misericordia, se posen sobre mí. Aliente mi vida en favor de los hermanos más necesitados. Ahora, ¿qué hace surgir en nosotros este pasaje que hemos reflexionado? Dios en su palabra ha revelado el criterio con el cual realizará la separación al final de los tiempos. Este criterio de justicia hecha caridad nos urge a iniciar un proceso de conversión que se refleje en la conducta y en el comportamiento. A esto es lo que nos tenemos que comprometer. Y ciertamente estas palabras de Mateo hoy nos tienen que hacer reflexionar y pensando en este tiempo que vivimos, tantas personas rechazadas en el área donde vivo, allá por San Miguel, Caledonia, cuando camino por ahí en las mañanas, es ciertamente triste ver personas durmiendo en la calle, en cada esquina, alguien tirado, como el desperdicio de la persona humana. Y uno dice, uno quisiera tener como el poder así de hacer algo, pero uno solo no puede. Es la sociedad en conjunto donde tenemos que pensar qué podemos hacer a favor del otro. Vamos a terminar con una corta oración. Señor, que al final de la vida solo cuente en nuestro haber, que le dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, que acogimos a los extranjeros y vestimos al desnudo, que dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo o prisionero, que ayudemos a superar la duda que hace caer en el miedo y es fuente de soledad, que fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, que fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido, que perdonemos a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de violencia, que tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros, que te encomendemos en la oración a nuestros hermanos y hermanas, que cada uno de estos más pequeños que en cada uno de estos más pequeños tú estabas presente. Cristo, allí está el asunto, de pensar que estas personas que muchas veces las podemos ver como un desperdicio, como personas que han desperdiciado sus vidas, esas personas serán fuente de nuestra salvación. Son ellas las que nos hacen ver dónde queda nuestra vida como cristianos. ¿Qué es lo que hemos hecho los demás? Nosotros no tenemos que ponernos a juzgar a nadie. Eso no nos corresponde. No es nuestra tarea. Y no estamos para eso. Estamos para hacer lo que se pueda a favor del otro. Y algo que como cristianos y como no cristianos siempre tenemos que hacer. Y digo no cristianos porque yo sé que hay personas que no son cristianas o católicas y que son unas personas excelentes. Como un gran autor decía, esos cristianos anónimos que hacen unas obras maravillosas a favor de los demás. Bien, agradezco su sintonía, que haya estado conmigo en esta catequesis viviente y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga a todos.